3, 2, 1. Esto es Ocaña. Norte de Santander. 2012. Bienvenidos. Introducción. Ocaña es un municipio colombiano ubicado en la zona nororiental del departamento de Norte de Santander. Sus coordenadas son octavo, decimocuarto, 15n, septuagésimo tercero, segundo, 26 o. Es un gran polo de desarrollo y turismo del departamento. Está conectada por carreteras nacionales con Bucaramanga, Cúcuta y Santa Marta. La provincia de Ocaña posee el área natural única Los Estoraques, ubicado a 1 kilómetro de la playa de Belén, bien de interés cultural y monumento nacional, y a 27 kilómetros de la ciudad de Ocaña. Poblacionalmente se constituye como la segunda población del departamento después de Cúcuta, con más de 100.000 habitantes incluida el área rural. Su extensión territorial es de 460 kilómetros, que representa el 2,2% del departamento. Su altura máxima es de 1202 msnm y la mínima de 761 msnm. Capítulo 1. Historia general. Definidas las comunicaciones por la región central de la provincia de Pamplona y afianzados los caminos hacia Tunja y Mérida, el Cabildo pamplonés encarga al capitán Francisco Fernández de Contreras la tarea de explorar y someter territorios al noroccidente del área de influencia provincial. 1. Fernández de Contreras lleva a cabo varias incursiones por el río Zulia y la cuenca del Catatumbo. En su itinerario explorador, funda el puerto de Chingalé, 12 leguas el río abajo de Tamalameque. En 1570, Fernández llega al valle que ha sido denominado de los Acaritamas, dejando sus hombres asentados temporalmente en el puerto y en el valle, mientras las autoridades de Pamplona le conceden autorización para fundar la ciudad. Culminados los trámites legales de rigor, en Pamplona, Santa Fe y Santa Marta, las autoridades coloniales determinan que el nuevo enclave español haga parte de la jurisdicción de Santa Marta, cuyo gobernador era, por ese entonces, don Pedro Fernández de Bustos. Así, pues, el 14 de diciembre de 1570, Francisco Fernández de Contreras lleva a cabo el ritual de la fundación, poblándose el lugar con 36 vecinos y varios allegados de los alrededores. La ciudad se fundó con el nombre de Ocaña, como homenaje del fundador a don Pedro Fernández de Bustos, originario de Ocaña, en España. El nombre de Santa Ana se le dio a la provincia. Posteriormente, y durante la gobernación de don Luis Rojas Guzmán, se cambió el nombre de Ocaña por el de Madrid, pero dicha denominación no subsistió, retornando nuevamente al nombre original de Ocaña. No existe documentación alguna que nos demuestre que Ocaña primitivamente fue fundada en lugar distinto al que se encuentra actualmente. Ocaña surge como un puerto terrestre y ruta comercial obligada entre Pamplona, el centro del virreinato, y la costa caribe a través del río Magdalena. Su vocación fue básicamente comercial y agrícola, introduciéndose luego la ganadería en las tierras bajas de su jurisdicción. Sus primeros vecinos fueron en su mayoría originarios de Pamplona, estableciéndose entre esta y Ocaña una dinámica relación comercial. Españoles que participaron en la fundación de Ocaña. Al igual que ha sucedido con muchas de nuestras ciudades, los informes suministrados por la documentación oficial contenida en los archivos históricos o por las apreciaciones de los cronistas, generan siempre polémicas, sobre todo, en materia de fecha exacta de fundación, nombre del fundador, número de expedicionarios, conquistadores y fundadores, etc. En este último aspecto, Ocaña no podía ser la excepción, de tal suerte que nos pareció interesante incluir en este trabajo las diferentes versiones del número de conquistadores que acompañaron a Francisco Fernández de Contreras en la fundación de Ocaña. En la probanza de servicios de Francisco Fernández de Contreras, uno de sus testigos, don Pedro Quintero Príncipe, manifiesta que, y así en cumplimiento de ellas se aderezó de armas y caballos a su costa en misión y juntó más de 30 hombres y se fue con ellos a las provincias de los Carates, compárese Carvajalino Cabrales, Aurelio. Francisco Fernández de Contreras y sus tiempos. Antología histórica, Biblioteca de Autores Ocañeros Vol. 16, 1979, p. 108. Y el do. Capitán Franco Fernández hizo a su costa en misión 34 hombres, se volvió a la provincia de los Carates, Probanza, cf. Páez Courbel, Luis E., La fundación de Ocaña, en Historia de la ciudad de Ocaña, Vol. 5, Biblioteca de Autores Ocañeros, p. 60. En carta dirigida al rey de España, el 8 de marzo de 1571 por el gobernador Pedro Fernández de Bustos, el funcionario señala, que, con cuidado de ello mande al capitán Francisco Hernández con 40 soldados, el cual descubrió camino por tierra para el nuevo reino de Granada de la gobernación de Santa Marta, compárese Ref. Acaritaman no.
247, 1970, p. 39, donde se reproduce este documento. Que le preveímos procurase de descubrir camino por donde cesase la boga del do. Río Grande y en cumplimiento de ello había enviado al capitán Francisco Hernández con 40 soldados, el cual había descubierto camino por tierra, compárese Real Cédula, fechada en San Lorenzo, el 6 de agosto de 1571. Citada por Páez Courbel en la Fundación de Ocaña, p. 119. Según el informe presentado por el Cabildo de Ocaña al gobernador de Santa Marta, don Lope de Orozco, fechado el 24 de marzo de 1578, poblóse esta ciudad habrá 8 años poco menos poblóse con 36 vecinos hay agora al presente 20 vecinos encomenderos de indios. Es decir, que de los 36 fundadores y pobladores de Ocaña, quedaban solo 20 cabezas de familia, 8 años después. La tierra de las calles trazadas por la geometría de la emboscada. Sobre una de las estribaciones de la cordillera oriental, en el valle donde tuvieron asiento las tribus indígenas conocidas tradicionalmente como acaritamas, se levanta la ciudad de Ocaña custodiada en permanente vigilia, por los cerros tutelares de Cristo Rey y de la Santa Cruz. Rincón amable y solariego, cuna de leyendas y tradiciones de la más clara procedencia hispana, Ocaña ha soportado durante 441, al año 2011, años el embate inexorable del tiempo, las vicisitudes del aislamiento geográfico y el dolor de la destrucción de parte de su patrimonio histórico. Su vocación centenaria de puerto terrestre, la ha convertido en epicentro del comercio de una gran región que comprende modestos pero altivos municipios hermanados por una historia, una raza y una cultura comunes. Callejas retorcidas, viejos portones y ventanales cómplices de romances y consejas, discurren somnolientos bajo las techumbres rojas y uno que otro alar protector. Ocaña galante, tierra encantada de placer y amor, blasón de historia y alegría, son, entre otras, las denominaciones que nuestros bárbaros le han dado a esta ciudad que meció la cuna del poeta José Eusebio Caro, de los Felibres, de Páez Courbel y Pavón Núñez, de Jorge Pacheco Quintero y Marco A. Carvajalino, de Rafael Contreras y Noé León, de Jorge Riveros y Edgar Silva, para no citar sino unos pocos de sus ilustres hijos. Esta nueva edición de la guía turística, no es otra cosa que una amable invitación para que usted, apreciado amigo, recorra con nosotros los monumentos históricos, los parques, las plazas y los parajes naturales de la ciudad de Ocaña y de su antigua provincia, percibiendo, de paso, el talante de sus gentes hospitalarias y cultas. Capítulo 2. Historia detallada. La ciudad de Ocaña fue fundada el 14 de diciembre de 1570, por el capitán Francisco Fernández de Contreras, como parte del tercer proyecto poblador del Oriente, patrocinado por la Audiencia y el Cabildo de Pamplancia. La fundación tuvo por objeto la búsqueda de una vía que comunicara el núcleo urbano de Pamplona con el mar Caribe y el interior del nuevo reino. Debido a la localización geográfica del poblamiento, la Audiencia de Santa Fe, presidida por Andrés Díaz Venero de Leiva, determinó que la naciente villa quedara bajo la jurisdicción de la provincia de Santa Marta, siendo gobernador de esta, don Pedro Fernández del Busto. El nombre de Ocaña le fue puesto al nuevo poblamiento, como homenaje a Fernández del Busto, natural de Ocaña, en España. Los pueblos prehispánicos que habitaron la región, fueron los denominados tradicionalmente como acaritamas y la llamada cultura mosquito o bajo magdalenense, esta última de filiación caribe, según las investigaciones hasta ahora realizadas. Su nombre en lengua nativa, fue el de Argutacaca, según lo registran documentos del siglo XVI. En 1575, Ocaña obtiene el título de ciudad, como consta en los documentos oficiales de la época. A finales del siglo XVI, una vez sometidas las tribus de la zona, se inician las colonizaciones, cuya área de influencia corresponde a lo que es hoy la provincia de Ocaña y algunas poblaciones del sur del César y de Bolívar. Puerto Nacional, cercano a Gamarra, debió su aparición al mismo fundador de Ocaña. Río de Oro, César, nació debido al empeño de los frailes agustinos y del encomendero Antón García de Bonilla y a la labor de los agustinos, cuyo convento estaba inicialmente en Ocaña. Teorama, Acari, El Carmen, La Playa, Aspásica, Pueblo Nuevo, Buenavista, San Calixto, Bucarásica y Cáchira, se iniciaron como centros agrícolas de los fundadores y pobladores de Ocaña. Convención, surge en 1829 y La Cruz, hoy Abrego, consolida oficialmente su poblamiento en 1810. Durante la colonia, Ocaña perteneció como cantón a la provincia de Santa Marta. Luego, cantón de Mompox.
Después, departamento, y el 29 de mayo de 1849, Ley 64, provincia, integrada por los distritos parroquiales de Ocaña, Río de Oro, Convención, Loma de Indígenas, San Antonio, Brotaré, Teurama, La Cruz, Aspásica, La Palma, Pueblo Nuevo, Buenavista, Los Ángeles, Loma de Corredor, Aguachica, Puerto Nacional, Simaña, San Bernardo, Varillo y Tamalameque. En el transcurso de la Guerra de Independencia, la zona de Ocaña cobra singular importancia estratégica. Aquí Bolívar, 1813, quien denominó la ciudad brava y libre, consolidó sus fuerzas para la campaña admirable con tropas momposinas y de la región. En 1815, Santander hace su entrada a Ocaña recibiendo allí el nombramiento de comandante general de las tropas de reconquista del norte. Entre los mártires ocañeros de la independencia, se destaca don Miguel Pacheco y doña Agustina Ferro, fusilada por la guerrilla realista de los Colorados, el 20 de enero de 1820. El 9 de abril de 1828, se reunió en el Templo de San Francisco, monumento nacional desde 1937, la Convención Constituyente cuyo propósito era el de reformar la carta expedida en Cúcuta en 1821. En dicha convención, se enfrentaron las fracciones santanderista y boliviana, produciendo como resultado la dictadura de Bolívar, el atentado contra su vida y, finalmente, la disolución de la Gran Colombia. A partir de 1963, se inicia la transformación urbana de la ciudad a raíz de invasiones que modifican el esquema ortogonal inicial, dando como resultado la ciudad que vemos hoy, mezcla de arquitectura colonial, republicana y moderna. La economía de la región de Ocaña a finales del siglo XIX. La actividad empresarial y de comercio en la región de Ocaña, tuvo un importante desarrollo durante las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esta circunstancia fue favorecida por las políticas librecambistas imperantes en la época, que permitieron, incluso, la designación de agentes consulares de Italia, con don José Lévolo y de Alemania, con don W. Brocate. Las principales sociedades comerciales de Ocaña, comienzan con la iniciativa de don Manuel Roca Rincón, en 1863 quien, según el registro periodístico de la Nueva Era, No. 21 de 10 de octubre de 1886, era importador y exportador. Tiene de venta mercancías inglesas, francesas, americanas, españolas, sal, tabaco, y compra café, cueros, taguas, quina, anís. Vende y compra letras sobre exterior y varias plazas del país. Cronológicamente, encontramos seguidamente, la Sociedad Comercial de José de Jacome y Hermanos. En 1864, importadores, exportadores y comisionistas. Compran y venden letras sobre las principales plazas de Europa, New York, Cartagena y Barranquilla. Tienen de venta un surtido de mercancías inglesas, francesas, alemanas, españolas y americanas, los acreditados tabacos de Ambalema marca FN y del Carmen de Bolívar, marca GES. La Nueva Era No. 21, 1886. 1876. Algunos comerciantes de Ocaña y Bucaramanga repararon los vapores Barranquilla y Bengoechea y con los nombres de Santander y El Libertador, formaron una línea para navegar exclusivamente entre Bodega Central, cerca a la boca del Lebrija, Puerto Nacional y Barranquilla, dando transporte tanto al café, el cacao, los cueros y el azúcar de la cordillera de Ocaña y de los valles altos de Bucaramanga. Camacho Roldán, Salvador, Notas de viaje, citado por Luisa Sánchez Rizo en Monografía de Ocaña, p. 132. En 1879, se inician las festividades de la Panela en Convención, de acuerdo con los datos históricos recogidos por el historiador y periodista Olger García Velázquez, quien a propósito de este certamen popular, nos dice: y hasta donde he podido indagar en viejos infolios, se inició en 1879, cuando se celebró el cincuentenario de la fundación de Convención y todo se circunscribía a la corrida de toros como punto central del programa. Dicha corraleja se verificó hasta 1900 en la plaza principal. Luego, y hasta 1925, pasó al barrio El Tamaco, como lo señalan periódicos de la época, cuando aún el barrio no estaba urbanizado como lo vemos ahora y vino una época de suspensión, cuando la violencia política arreciaba y era imposible su continuación. En 1960 la corraleja fue trasladada para una planada, donde en 1962 y con ocasión de la llegada de la Alianza para el Progreso, programa del presidente John Fitzgerald Kennedy, se construyó la Escuela Kennedy, lo que obligó al traslado de la fiesta y su corraleja para el barrio La Plazuela. Convención se viste de fiesta. 46º Festival de la Panela. En La Opinión, Cúcuta, 22 de julio de 2008, p. 3.
1880. El 9 de octubre, la Gobernación del Estado del Magdalena expide el decreto No. 148, por el cual asume el Estado el establecimiento de bodegas en su territorio y la administración y rentas de ellas. En su artículo 2o. Prescribe. Mientras el Poder Ejecutivo pueda organizar la administración de dichos establecimientos en términos que satisfaga cumplidamente las exigencias del tráfico, procédase a celebrar contrato con la persona o compañía que haga mejores proposiciones para la construcción y administración de bodegas en los puntos de La Gloria, Puerto Nacional y Loma de Corredor La Nueva Era No. 50, 20 de agosto de 1887, p. 200. Con base en el citado decreto, el Estado del Magdalena suscribió un contrato con el señor Ramón B. Jimeno para construir la bodega en Puerto Nacional. La cláusula 9a del documento indica que, desde el día en que se abra el servicio del público la bodega materia de este contrato, no será permitido a ninguna otra persona ni compañía el uso ni el establecimiento de otras bodegas en Puerto Nacional. Este monopolio del Estado del Magdalena produciría controversias y demandas ante el Estado, por parte de comerciantes ocañeros y de Barranquilla, quienes consideraron vulnerados sus derechos comerciales. Sobre el río Magdalena, operaban dos bodegas. Bodega Ocaña y Bodega Bolívar, esta última de don José María Balest, ubicada en la ribera occidental del Magdalena, frente a la Bodega Ocaña que estaba localizada en Gamarra. Entre los médicos destacados que laboraban en Ocaña, la publicidad de la época señala al doctor Margario Quintero Jácome y al doctor José R. Flores, médico cirujano de la Facultad de Guatemala, quien a su vez era propietario de la farmacia del doctor Flores, localizada en la calle de Bolívar, carrera 14, entre calles 10 y 11. En la plaza del 29 de mayo, se encontraba también la farmacia francesa de don Juan M. Marín. Entre los abogados y oficinas jurídicas, destacamos a don José F. Barranco, el doctor Santiago Rizo Lemus y la agencia judicial de Calderón y compañía, de los doctores Bernardino Calderón y Demetrio Olarte, que se localizaba en la calle Santander, carrera 12 entre calles 11 y 12. 2 y T, quien llegó en compañía de las R. H. María Emma, Ana Manuela y Lucía el 25 de octubre de 1889, se inician las clases del Colegio de la Presentación, en Ocaña gracias a las gestiones de la compañía fundadora del Colegio de las Hermanas de la Caridad, sociedad anónima registrada legalmente el 14 de febrero de 1880. Esta compañía estaba integrada por los señores Manuel Roca Rincón, Ricardo Rodríguez R., Ramón Anaya y Rubio, Bro. José Domingo Jácome Monroy, Miguel A. Duque, Manuel Conde Ribón, Gregorio Quintero, Miguel A. Duque, Diego Alejandro Jácome, Manuel María Ujueta, y Juan Crisóstomo Pacheco. Las gestiones para llevar a cabo esta obra fueron encomendadas a la firma Ribón y Corral, con sede en París, obteniéndose como resultado la sanción de la Ordenanza N5 de 26 de julio de 1888, por la cual se creó el Colegio de Enseñanza Superior para Señoritas en la ciudad de Ocaña. Era a la sazón, gobernador de Santander, el general Guillermo Quintero Calderón. La primera sede de este colegio, fue un inmueble del municipio localizado en donde hoy se encuentra la Escuela de Bellas Artes. En 1890, se trasladó al convento de San Francisco y de allí, en épocas recientes, al barrio de la Primavera. Con el establecimiento de este centro educativo, se mejoró ostensiblemente la educación de la mujer ocañera. La primera superiora de las Hermanas de la Caridad de Tours, fue la madre Soeur Marie Dosité. 1893. Nace en Ocaña el periodista, poeta y dirigente político liberal Esteban Bayona Bayona, fundador y director. Autor del Tratado Práctico de Contabilidad, que se publicó en Cúcuta. Entre otras actividades, don Esteban Bayona Bayona se desempeñó como asesor de contabilidad en varias empresas. Fue fundador y director del periódico El Liberal, desde cuya tribuna defendió ardorosamente las ideas liberales de la época. Casó con doña Blanca Lázaro Lobo, de cuya unión nacieron Justo, Félix, Clara, Luisa y Roberto Bayona Lázaro, 1893. La firma Escobar y Quintero establece la primera fábrica de jabón en Ocaña, denominada La Jabonería, que funcionó en el barrio de El Tejarito, Sánchez Rizo, Luisa. 1972, la creación del Club Ocaña, en 1894, obedeció, en primera instancia, a la necesidad de la dirigencia social, política y económica dominante, de agruparse y organizar la actividad comercial de la ciudad y la región.
Con base en esta circunstancia, comenzó a circular, a partir del 1 de octubre de 1895, el periódico Revista Mercantil, como órgano del Club Ocaña, a través del cual se informaba permanentemente sobre disposiciones legales en materia económica, cambios de moneda extranjera, dólares, francos, libras esterlinas, precios de productos, fletes, ofertas, peajes y pontazgos, importaciones, exportaciones, listado de comerciantes y comisionistas, vías, y noticias, en general. Fueron fundadores del Club Ocaña, las siguientes personas: Alejo Amaya M., Cupertino Álvarez B., Vicente Arévalo, Francisco Aicardi, W. Brocate, Federico Brocate, Guillermo A. Vadillo, Alejo Conde, Manuel Conde Ribón, Juan F. Carvajalino, Sixto Carvajalino, Aurelio Carvajalino, Pedro Cabrales, Pedro Cerruti C., José Antonio Conde, José de Jesús Conde, Lisandro Caballero, Ernesto Conde, Manuel María de la Rosa, Genaro de la Peña, Emilio A. Escobar, Emel Flores L., Rafael A. Flores, José R. Flores, Juan Ferrero G., Manuel García Padilla, Carlos Garbilas F., Francisco Antonio Gómez G., Isaac García Padilla, Ignacio S. Hoyos, Víctor Hoyos, Felipe E. Inechen, Luis Jácome, Samuel Jácome, José Domingo Jácome Monroy, José A. Jácome M., José Antonio Jácome Nis, Julio R. Jácome Nis, Manuel N. Lobo, José Légolo, Antonio Légolo, Federico Légolo, Isamael R. Lobo, Octavio Lobo, José de J. Lobo G., Miguel S. Lemus, Samuel J. Lemus, Miguel A. Lobo V., Joaquín S. Lemus, Manuel María Lemus, Gabriel Lobo, Marco Aurelio Lobo, Eduardo Meyer, Félix A. Merlano, Alcibiades Mújica, Juan F. O'Brien, Manuel Benjamín Pacheco, Pedro Payares L., César Pava, Daniel J. Pacheco, Manuel María Pacheco, Rafael Pacheco, Gabriel Pineda L., Francisco Pineda L., Juan B. Pava, Elías Quintero, Miguel R. Quin, Manuel Roca Rincón, Rafael María Rizo, Santiago Rizo L., Atanasio Roca C., Juan Manuel Roca G., Eduardo Roca G., Carlos D. Roca N., Luis F. Roca N., Francisco Ruiz G., Julio G. Roca, Eduardo Silva L., Agustín J. Sánchez, W. Striek, Juan B. Tobar, Eduardo Tobar C., David Vilá. Para atender los diferentes frentes de trabajo que comenzó a generar el club, se crearon comités de publicidad, de finanzas, etc., que dieron a este centro una sólida organización, gracias a la cual fue posible dirigir el comercio, la política, las obras públicas y la cultura locales. 1896. En este año, la revista mercantil No 16, correspondiente al mes de noviembre, trae una importante relación de profesionales, artesanos, fábricas, comercios, empresas, productos y servicios, así como importaciones y exportaciones. Se registran en este año, los siguientes datos. Barrios de Ocaña, 20 transacciones comerciales en dólares, libras esterlinas y francos. Fin de audio.